Hola, ¿qué tal? El presente video es para exponer la forma como se deben de presentar los instrumentos antes de aplicarlos. En este video expondré cuáles son las características y cuáles son los elementos que deben de considerar, así como un ejemplo de lo que hay que evitar. Bueno, como punto de partida les voy a presentar este ejemplo. Vamos a describir las partes que podemos ver en pantalla. El primero de ellos es que debe de llevar un encabezado o en su defecto algunas logos que representen a la carrera donde estamos, de donde viene el estudio. En el apartado de recursos del Go Classroom viene un capítulo del libro de métodos cuantitativos en psicología del doctor Arturo Silva, donde viene indicado cuáles son los elementos, que prácticamente son los que vienen indicados aquí en este documento. En ellos nos podemos ver cuáles son las variables que van a evaluar, preguntar, más bien dicho, o describir: facultad, carrera, edad, sexo, lugar de residencia, Ciudad de México, otro semestre. El folio también es importante para poder identificar, en caso de que se nos perdiera dentro de la base de datos, cuál es el instrumento que se podría revisar. Este instrumento está referido al cuestionario de dependencia emocional. Lo que hay que resaltar es que estas preguntas descriptivas deben de estar en función de las variables que nosotros que vamos a investigar, lo cual implica que esto puede cambiar. ¿Cuál es la importancia? Nosotros debemos de plantear algunas preguntas que nos puedan dar mayor explicación justo de las variables que vamos a identificar. En este caso estamos hablando de dependencia emocional, por lo tanto también preguntamos tiempo de relación en años y también el tipo de relación, si es abierta, si es un noviazgo o es una unión libre. Entonces, yo sugiero que en esta parte descriptiva, cuando menos, así como mínimo necesario, debe de haber 10 preguntas que nos puedan facilitar una explicación más amplia. De la misma forma, cuando nosotros correlacionemos los instrumentos, que por ejemplo, esta es dependencia emocional y lo vamos a correlacionar con un instrumento de violencia sufrida y ejercida en pareja. En caso de que los análisis de correlación se encuentren en un nivel de fuerza cero, con un nivel no significativo, entonces nosotros podríamos apoyarnos con estas partes en la parte descriptiva y comparativa. Por eso es importante. Bueno, en esa misma línea, este cuestionario solamente incluye 2 páginas, por lo tanto, pues no es necesario generar una hoja de respuestas. En esta primera parte se tiene que indicar cuáles son las instrucciones y también cuál es el significado de las escalas tipo Likert que deben de llenar. Yo sugiero que el 70% de la tabla se encuentre contenida para la descripción de la pregunta y el 30%, perdón, el 70-30% restante para la descripción del llenado de lo que van a contestar. De forma que lo que nosotros queremos abarcar es ocupar el mayor espacio de la página para que nosotros ahorremos justo número de hojas impresas. En este también hay que cuidar cuáles son los márgenes. Por ejemplo, nosotros podemos ajustar los márgenes tanto en la parte horizontal o como en la parte vertical para que nosotros podamos tener el mayor espacio de trabajo. Entonces, aquí, en este caso, sus compañeros pusieron también la referencia del instrumento y en la segunda página tiene el mismo contexto, más bien dicho, la misma estructura. En la parte de arriba se describe cuál es el significado o cuáles son las posibles respuestas a contestar en frecuencia y en daño. Y también va del 1 al 5 en escala tipo Likert. Entonces, este es el primer formato que nosotros podemos presentar. El siguiente formato es un formato que incluye una hoja de respuestas. De la misma forma, aquí tenemos un encabezado con el lugar de la facultad de origen, que estamos en FES Iztacala, y tenemos una hoja de respuestas. Y la hoja de respuestas, pero aquí
en las dos primeras páginas nosotros tenemos el agradecimiento, la instrucción, y aquí tenemos exclusivamente la parte de las preguntas. Este es el cuestionario 1 y este es el cuestionario 2. Nosotros lo podemos manejar no por cuestionario, lo podemos manejar por secciones. Sección 1 y sección 2. Cada sección puede representar el instrumento que nosotros vayamos a aplicar. Entonces, sección 1, sección 2 y en la tercera página, pues nosotros tenemos las hojas de respuesta. Esto va a implicar que a la persona, a nuestros participantes, se les da los formatos, los cuestionarios y una hoja de respuestas adjunto. Esto va a implicar que solamente podemos imprimir las dos primeras páginas, tal vez en 5 juegos, y en el general, el extenso, pues solamente nos vamos a dedicar a las hojas de respuesta, lo cual nos va a generar un ahorro considerable en la parte de las impresiones. Como lo comento, aquí pues las preguntas descriptivas pues deben de estar en función de las variables que nosotros que tenemos como objetivo encuestar. Y bueno, aquí hay variables que son de alguna manera generales, la facultad, la carrera, la edad, el sexo, el lugar de residencia. Esto tal vez justo tengan cuidado porque deben de estar en función de lo que ustedes van a investigar. O sea, no necesariamente ustedes tienen como objetivo identificar si la variable cambia en función del lugar de residencia. Aquí también estamos hablando de relaciones, por lo tanto abierta, ocasional, si está bajo una categoría de noviazgo y si trabaja o no. Entonces, reitero, estas preguntas están en función de lo que ustedes van a investigar. Vamos a un tercer ejemplo. El tercer ejemplo tiene la misma dinámica, tiene un encabezado, este es de infidelidad e inteligencia emocional. Lo manejamos por secciones, sección 1, sección 2, y en una tercera página igual nosotros podemos tener algunas preguntas descriptivas. También traten de tener cuidado con la homogeneización de las fuentes. Por ejemplo, aquí tengo Arial 12 y aquí se ve un poquito la diferencia. No, tenemos el mismo tipo de tipografía, muy bien. Y finalmente, pues la hoja de respuesta. Entonces, las hojas de respuesta, aquí puede ser que tengan como premisa, tal vez pudieron haber quedado las dos tablas en una sola página o tal vez era necesario tener dos más, o lo cual también pudo haber aquí generado como columnas con las opciones de respuesta y en la primera parte como encabezado. Lo que comento tiene como objetivo es reducir el número de páginas impresas. Si los instrumentos son muy extensos, es preferible usar hojas de respuesta. Si solamente son 2 páginas, entonces nosotros podemos justo utilizar solamente las 2 hojas primeras sin necesidad de hoja de respuestas. Bueno, en un tercer ejemplo vamos a ver lo que no se debe de hacer. Lo que no se debe de hacer es algo como lo que estamos viendo en pantalla, porque no tenemos un encabezado, tal vez no se tiene como un antecedente para introducir la dinámica del cuestionario. Tal vez es importante, por ejemplo, ponerlo mejor en tablas o identificarlo con una letra mucho más grande si solamente vamos a utilizar el cuestionario. Esto está en el Arial 9. Por ejemplo, hay como se confunde de esta parte cuando dice elige una de las opciones de respuesta, pues no tiene opciones de respuesta porque las opciones de respuesta vienen en la parte baja. Entonces no viene marcado tampoco. Bueno, por secciones, igual tengan cuidado con la redacción de los instrumentos. También un cuestionario es eficaz también cuando visiblemente es atractivo. Entonces esto pues no tiene ningún tipo de diseño gráfico. Y lo que más hay que tener cuidado es que aquí solamente estamos preguntando 1, 2, 3, 4 variables, 5 y 6. Igual no se tiene encabezado, podría justo tener, miren, aquí está otro tipo de letra,
En la parte de arriba superior teníamos Arial, aquí tenemos Times New Roman, entonces sí tengan cuidado, aquí estamos manejando tablas, entonces tengan cuidado en la homogeneización. También tengan cuidado sobre cómo podemos plantear las secciones y las hojas de respuesta. Entonces tal vez aquí nosotros tenemos 2 páginas en la parte de contestar cuestionario, probablemente igual y si lo acomodamos de forma no eran necesario 2 páginas extras de las hojas de respuesta. Eso lo dejo a criterio de ustedes. Bueno, entonces espero que haya quedado de alguna manera claro sobre la forma como tienen que entregarlos. Saludos y antes que nada, perdón, estos instrumentos que estoy exponiendo aquí en pantalla van a estar disponibles en el apartado de recursos inmateriales del Google Classroom. Saludos, nos vemos.